Hola, hola, te saludo con gran gusto. Hoy quiero compartirte un súper tema y te aseguro que posiblemente hará que tu cabeza explote por muchísimas cosas, muchas aristas que vas a descubrir aquí en cuanto a la diferenciación entre lupus y fibromialgia. Si eres un paciente con lupus o padeces fibromialgia, podrás decir, pero es que ¿cómo puede ser que alguien se confunda? Pero te darás cuenta de que no es tan sencillo como lo piensas. Y además, desgraciadamente, las confusiones son mucho más frecuentes de lo que desearíamos. Así que en esta ocasión te voy a ofrecer justamente las particularidades o las cosas en común que tiene el lupus y la fibromialgia, sus diferencias y los datos más sobresalientes. ¿Qué te parece si comenzamos? No sin antes suscribirte si es que todavía no lo has hecho a mi canal. Recuerda que pues, es totalmente gratuito, no necesitas hacer nada más que activar la suscripción y por supuesto la campanita que encontrarás en la esquina inferior derecha para que no te pierdas la notificación de ningún nuevo video que suba al canal. ¡Vamos! ¿Y cómo va a estar realizada esta conferencia? Precisamente ha girado en torno a todo lo que yo he recogido en las redes sociales, principalmente en la experiencia clínica, sobre todo pues cuando me llegan pacientes mal diagnosticados o pues vaya, cosas que he escuchado de otros pacientes y definitivamente pues vamos a dividir aquí, vamos a separar los mitos de las realidades y por supuesto pues haciendo énfasis en las cosas en común y las grandes diferencias. Número uno, comencemos con similitudes. Sí, de hecho, el lupus y la fibromialgia tienen varias cosas en común. Una de ellas es que ambos son padecimientos reumáticos crónicos. Se produce en cualquiera de las dos un dolor generalizado y suelen afectar predominantemente a mujeres. Para poder hacer un diagnóstico preciso, ambos tienen criterios de clasificación que nos van a permitir precisamente no solamente encontrar un diagnóstico adecuado, sino poder categorizar los niveles de riesgo, sobre todo en el contexto de lupus. Y por ello se requiere de una persona capacitada, formada, vaya que realmente se haya dedicado a estudiar ambos fenómenos. ¿En qué se pueden parecer también? En que de hecho imitan a muchas otras enfermedades, desde infecciones, sobre todo virales, infecciones por micobacterias, el uso de drogas, ¿sí? Ya sé, suena extraño, pero hay algunos cuadros, sobre todo lupus neuropsiquiátrico, que pueden parecer mucho a una intoxicación aguda, sobre todo por LSD o alguno de estos que generan perturbaciones mentales, incluso llevar a la psicosis, cosa que puede pasar, digamos, ahora que está tan de moda con el famoso THC que contiene el CBD, vaya la marihuana, así como pues, incluso con neoplasias y bueno, una gran cantidad de padecimientos que pues si uno no los toma en cuenta y si no se hace el interrogatorio meticuloso, preciso y la exploración física dirigida y si no se piden los estudios adecuados, se puede perder. Por ello, requiere justo de una buena cantidad de tiempo de formación y de integración de todo el conocimiento a un paciente de forma individual. Algo muy importante es que ninguna de ellas es enfermedad contagiosa. Un parecido muy desafortunado que en realidad no es inherente al padecimiento, sino al problema que tenemos ahora con las redes sociales, que cualquier cosa que parece extraña o que genera sensacionalismo se convierte en un boom, pues es que se han convertido en una moda y tristemente están sobrediagnosticadas, pero paradójicamente también subdiagnosticadas por el desconocimiento profundo, no solamente de los médicos, sino de las personas en general, que además prefieren buscar medicinas alternativas, si es que se le puede llamar medicinas, y pues solo pierden el tiempo ahí hasta que las cosas ya son bastante serias. Algo súper importante porque también lo puedes escuchar bastante en las redes sociales y especialmente con estas personas que no tienen ni oficio ni beneficio, pero que saben que hay un gran vacío que tristemente hemos dejado los médicos por descuidar justo esta atención de brindar información de salud en un lenguaje sencillo y claro, o bien porque la consulta está saturada o porque los pacientes se fastidian, etcétera. Aprovechando ese gran vacío, muchos charlatanes
pues han salido a hablar toda clase de parafernalias y de ocurrencias en donde pues puedes escuchar cosas como que el lupus y la fibromialgia tienen un origen emocional o psiquiátrico. Y bueno, lo que lo hace complejo es que ambas, de hecho, sí pueden tener además una comorbilidad psiquiátrica. Entonces, es intrincado, es complejo y por eso se necesita justo una atención especializada para poder discernir qué fue primero el huevo o la gallina. Porque fíjate, de hecho, el lupus puede iniciar como un trastorno de ansiedad generalizado grave, incluso con crisis de angustia, en una persona que previamente era muy tranquila o que incluso ya tenía una predisposición por el simple hecho de producir una inflamación en zonas específicas del cerebro o producir incluso respuestas emocionales erráticas que se puedan confundir con un trastorno bipolar o es más, hasta una franca psicosis. Y por si no fuera suficiente, puede haber alteraciones que se parezcan mucho a una demencia pues en otro contexto. Ahora también en la fibromialgia puede haber una serie de situaciones emocionales que predisponen y hacen a las personas mucho más sensibles a desarrollar, pues como consecuencia o como respuesta a algo pues tan doloroso, tan incapacitante, depresión, ansiedad y otra serie de trastornos afectivos. Número 2. Las grandes diferencias entre ambos. ¿Y en qué difieren? Bueno, para empezar, el lupus es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. Y se dice prototipo porque en realidad mucha de la investigación que se ha hecho sobre autoinmunidad y todavía una gran cantidad de vacío que hay al respecto es por el lupus. Porque hoy en día sabemos que no es una sola enfermedad, sino es una serie de entidades clínicas que más o menos pueden ponerse o pueden clasificarse en 7 fenotipos distintos. Pero aquí algo que lo caracteriza es una distorsión completa de cómo funciona el sistema inmune, de tal suerte que lo que debería de protegerte se convierte en tu enemigo. Es algo así que es un ejemplo que suelo ponerle a mis pacientes, que te imagines que tú eres un país, vaya tu cuerpo, todo tu ser es un país que idealmente pues estaría gobernado por pues justo ministros que sean justos y tendría una policía honesta y un ejército que únicamente serviría cuando hay justo una tensión por algún conflicto armado, pero pues aquí el crimen organizado es el que pues se encarga de obligar a las autoridades y de corromper pues todo lo que estaba ordenado y entonces ¿qué pasa? La propia policía, el propio ejército empieza a atacar a sus individuos y es una nación en crisis. Eso es como podríamos entender el lupus de una forma más sencilla. En tanto que la fibromialgia, si bien también es un país en crisis, pero se debe sobre todo a que hay un problema con el cableado eléctrico y las telecomunicaciones. Entonces es más bien un problema funcional en donde estrictamente no hay una agresión por parte de justo estos organismos corrompidos. Otra cosa muy importante que las diferencia es que la fibromialgia puede doler y bastante en las articulaciones, incluso puede llegarse a generar un cierto nivel de inflamación neuromediada, que es un edema muy particular, blando, que cuando tú tocas se queda blanco y el resto de la piel se mantiene, digamos, con un tono rojizo por el aumento del flujo sanguíneo. Eso es algo que se puede percibir, pero jamás habrá una franca artritis que lleve a destruir la articulación o a generar cambios en la misma. Si pasa eso, no es la fibromialgia, quiere decir que ahí hay otra enfermedad, ya sea desde osteoartritis hasta una enfermedad inmunológica, como puede ser precisamente el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, entre otras muchas, que no es raro incluso encontrarlas asociadas a la fibromialgia. Y algo también importante es que aunque la fibromialgia pase en los años, nunca va a producir una degeneración de tejidos. Lo que sí, y por eso se genera la gran confusión, es que si una persona no se atiende, no se trata correctamente, deja de hacer ejercicio, deja de hacer sus estiramientos, come mal, etcétera, pues bueno, los tejidos van a tender a producir más espasmos, más acortamientos, más dolor y bueno, eso se puede confundir con una degeneración, pero realmente ahí el problema es que el mismo dolor y todo lo que está alrededor
pues hace que el paciente limite mucho su movimiento. Entonces, a diferencia del lupus, que sí lesiona y puede llegar a destruir los tejidos. Lo ideal es que en ninguno de ellos pase el tiempo y que se diagnostiquen tempranamente. Pero la fibromialgia, si no se diagnostica tempranamente, lo único que sí es que va a generar cada vez más dolor y puede llevar a la incapacidad sin destruir o sin dañar órganos. Pero en el lupus, el tiempo es invaluable y cada semana, mes o año que pasa sin diagnosticarse, mayor riesgo de que se produzcan alteraciones especialmente graves, como veremos más adelante. Y aquí es donde va a venir el gran dilema y te darás cuenta de que sí existen muchas cosas que pueden llevar a confusión en ambos padecimientos. Veamos. Quienes padecen dichas enfermedades, sobre todo si lo padecen de forma individual, es decir, o solo lupus o solo fibromialgia, dirían, ¿cómo se puede confundir algo? Bueno, pues justo muy al inicio puede haber algunas alteraciones que se comparten porque tienen también un trasfondo funcional y otras tienen también una explicación orgánica. Uno de ellos es el fenómeno de Raynaud. Digo, el fenómeno de Raynaud usualmente obedece solamente a una inestabilidad vasomotora, pero en el contexto de lupus puede ser todavía más complicado e incluso llevar al desarrollo de úlceras. Eso es muy raro, a menos que se asocia a un síndrome de superposición con esclerosis sistémica, pero puede suceder. También hay alteraciones en la piel. De hecho, ahorita te voy a mostrar unas alteraciones que tengo en una paciente que me autorizó precisamente a podértelas mostrar. La fatiga es prácticamente un sello que se encuentra en ambas entidades y en el caso del lupus se debe sobre todo a la hiperproducción de interferón. En el caso de la fibromialgia se debe a que pues hay un desgaste por el desorden funcional, especialmente en el sistema nervioso central, periférico, músculos, que lleva al sobreuso de energía de ATP por el espasmo, los acortamientos, incluso los movimientos anormales, el que no puedan dormir, bueno, y en ambas, por X o Y mecanismo, se produce una fatiga intensa, aunque de hecho los mecanismos que llevan al mismo sí son distintos, pero la respuesta es prácticamente igual. Y el dolor intenso. En ambas entidades puede llegarse a sufrir un dolor sumamente intenso y tampoco es raro que haya pacientes con lupus, por ejemplo, que tengan dolor articular bastante notable, aún sin la presencia clara de artritis. Y bueno, lo prometido es deuda. Estas son algunas lesiones que ha tenido esta paciente mía con fibromialgia, que además ha sido una fibromialgia bastante aparatosa en cuanto a sus manifestaciones. Y lo curioso es que estas lesiones, a diferencia del lupus, podrías decir, bueno, oye, pero esas están muy claritas. De hecho, el lupus, en un punto del camino, sus lesiones, sobre todo el anular policíclico, puede comenzar de esta manera o incluso en algunas hasta parece psoriatiforme, en algunas de las zonas parece psoriatiforme, que es otra forma de lupus cutáneo subagudo, y cuando va iniciando es muy parecido a esto. Por eso es tan importante pues, hacer una revisión, incluso con lupa, y sobre todo también ver el comportamiento. Ella tiene estas lesiones de manera intermitente, o sea, le duran solamente unos cuantos días, máximo unas semanas, y no se acompañan de cambios inflamatorios que finalmente generen alteraciones de la pigmentación, cosa que sí suele suceder en el caso del lupus. Y para complicar todavía más la situación, resulta que tanto en lupus, bueno, en el lupus, prácticamente el que no haya anticuerpos antinucleares, hay que dudar del diagnóstico de lupus. Sí, como lo escuchaste bien, seguramente alguno por ahí que me escucha o alguna dirá, ay, pero a mí me dijeron que tengo un lupus seronegativo. Es muy probable que ese diagnóstico esté equivocado. Eso pasaba, pues todavía hace 15, 20 años con los recursos antiguos que se utilizaban para evaluar los anticuerpos o bien porque quien llevaba a cabo la técnica no estaba realmente capacitado o capacitada para leer los títulos de anticuerpos con el uso de fluorescencia. Pero resulta que, bueno, el lupus prácticamente el 100% tiene anticuerpos antinucleares. En el caso de fibromialgia, se ha descrito que desde un 25 hasta un 50% pueden tener anticuerpos antinucleares y esto, en realidad, hay una gran cantidad de teorías todavía no
no están todas, digamos, bien integradas, pero a la vez son plausibles de por qué sucede esto. Finalmente es un desorden funcional y entonces también el sistema inmunológico puede tener perturbaciones en la manera o en su estructura, digamos, en la forma en que se organiza para precisamente combatir infecciones. Y resulta que los anticuerpos antinucleares suceden con mucha frecuencia después de ciertas infecciones virales que por sí mismas pueden ser la causa detonante de la fibromialgia. Además, la proteína C reactiva suele estar normal en ambas. Y ojo con esto, en el lupus es muy común que la proteína C reactiva esté normal, aún cuando están experimentando dolor o cuando pueden tener una enfermedad llamativamente grave, salvo si esto, vaya, si hay alteración de serosas, donde suele elevarse la proteína C reactiva. Las serosas son las pleuras, el pericardio, que es la membrana que rodea el corazón, las pleuras en los pulmones, el peritoneo, que es el que rodea todas las vísceras abdominales, si hay artritis grave o si hay compromiso cutáneo extenso. Entonces, en esos contextos sí puede llegarse a elevar, pero en el lupus es común que no suceda esto e incluso haya una disfunción de la interleucina 6, que de hecho tiene que ver mucho con la síntesis de esta proteína. Y la rigidez matutina. Claro que, bueno, la fibromialgia, cuando, sobre todo si no se atiende correctamente o pasan los años, puede llegar a tener rigidez que puede confundirse con la rigidez de la inflamación. Pero la diferencia es que en el lupus la rigidez suele aparecer nada más en las mañanas, mejora con el transcurso del día y suele durar entre 30 minutos hasta 2 horas, pero suele mejorar con el ejercicio, cosa que no pasa con la fibromialgia y por eso hay que tener ahí ciertos cuidados, pero además, insisto, lupus y fibromialgia pueden venir juntas, porque eso es algo bastante común y lo hace todavía más complicado. Otra cosa importante es que la fibromialgia es frecuente también que la rigidez vuelva a presentarse cuando, por ejemplo, pasan mucho tiempo sentadas o mucho tiempo de pie o en una sola posición, cosa que en el lupus no suele pasar. Pero bueno, en términos generales, la rigidez matutina que acompaña el dolor articular es algo que puede pasar en ambas y por eso tan importante que pues alguien capacitado o alguien capacitada valore a los pacientes con la enfermedad. Y ahora sí, casi concluyendo, pasamos a los puntos más importantes que tú debes de tomar en cuenta en ambos padecimientos. Aunque ahora muchas personas dicen que tienen fibromialgia, en realidad, insisto, al igual que el lupus, es un diagnóstico que está exagerado o paradójicamente también subdiagnosticado. Cosas curiosas que solo la humanidad puede llevar a cabo. Pero en fin, 2 al 4% de la población padece fibromialgia, afecta sobre todo a mujeres y usualmente se suscita entre los 40 y los 60 años. Cosas que suelen detonar la fibromialgia son, por ejemplo, un accidente automovilístico que pudo haber sucedido incluso años antes, alguna cirugía mayor. Es como especialmente curiosa la relación entre la histerectomía, es decir, la extirpación de la matriz, y la aparición de fibromialgia en alguien que tiene un contexto genético de predisposición o bien alguna infección viral. De hecho, con COVID-19 hubo un incremento en la incidencia de fibromialgia. Posiblemente también se notó porque, pues como hubo tantas personas afectadas, pues fue más rápido que se notaron más casos. En realidad el lupus es una enfermedad bastante rara, bastante rara. Así es, estamos hablando de que tiene una prevalencia de 0.04% a 0.16% de la población. O sea, son muy poquitas las personas que realmente tienen lupus y son muchísimas las que dicen que tienen lupus y por supuesto que no lo tienen. Esto también explica por qué hay una gran cantidad de supuestos curadores de lupus y de charlatanes que pues cualquier persona ahora dice que tiene lupus o algún médico sin suficiente formación a alguien le bautizó de lupus y entonces después va aquí y allá y dijo, oh, ya me curé de lupus, cuando en realidad nunca fue así. Bueno, y además algo importante, esta suele ser una enfermedad que sobre todo afecta a mujeres más jóvenes que están en edad reproductiva y que va de los 15 a los 45 años, pero puede suceder mucho antes o también mucho después, lo que se llama el lupus del adulto mayor. ¿Qué tipo de compromiso orgánico suele tener la fibromialgia?
principalmente se va a limitar a nivel neuromuscular y, por supuesto, sin ser degenerativa, pero sí puede tener una importante repercusión en el cerebro. Incluso hay algo que se llama encefalitis miálgica, que es una forma de presentación muy grave de la fibromialgia que de verdad puede postrar a los pacientes por el dolor tan intenso y las consecuencias sobre los músculos. Puede, como ya vimos, tener manifestaciones en la piel y las mucosas, pero son sobre todo desórdenes funcionales. Algunas de estas alteraciones son disminución de la lagrimación, disminución de la salivación, la resequedad de la piel o la aparición de estas manchas o estas dermatosis que pueden llegar a ser muy molestas, sobre todo porque causan o mucha comezón o algo de ardor. En tanto que el lupus puede afectar prácticamente cualquier órgano de la economía. El que sí es muy raro que llegue a afectar es el hígado, pero no imposible. Ahora, si se afecta el hígado, hay que pensar en otros padecimientos, sobre todo la hepatitis autoinmune o la cirrosis biliar primaria, bueno, más bien la colangitis biliar primaria, es el nombre más correcto, o colangitis esclerosante primaria, que son entidades autoinmunes que pueden parecerse también por la presencia de dolor articular y fatiga intensa, pues al lupus. Pero en términos generales, 90-95% de los pacientes con lupus padecen algún síntoma general como son fiebre, malestar, escalofríos, pérdida de peso. Algo importante, en la fibromialgia no es raro que experimenten síntomas generales, pero algo muy peculiar es que las personas dicen que sienten como si tuvieran fiebre e incluso hablan de una fiebre interna, pero por fuera la temperatura es normal o incluso baja. En el lupus, por el contrario, cuando hay fiebre, realmente hay fiebre. Ahora, no significa que las pacientes con fibromialgia lo inventen. Se debe precisamente a defectos funcionales en la termorregulación y en cómo está incluso la sensibilización en los nervios. Ya más adelante, en otro video, hablaré más a detalle de eso. Bueno, el lupus también, la piel y las mucosas es muy frecuente que las afecte, un 80-90%, y va desde las formas cutáneas agudas, como el famoso eritema en alas de mariposa. Ella es una paciente, por cierto, que me autorizó a usar su imagen para que se den cuenta de cómo pueden parecer completamente normales, pero ella es una paciente con lupus que pues incluso hizo una importante artritis y enfermedad renal. Ahora, la manifestación cutánea típica o la más conocida, que es el eritema en alas de mariposa, pues hay un porcentaje muy alto de pacientes que nunca lo van a tener. De hecho, puede ser tan alto como el 70% que nunca lo tengan, pero más o menos de 30 a 70% van a tener esta en algún momento de su evolución. Es frecuente que sea fotosensible, o sea, que se active con la radiación solar, pero esa es una de las muchas formas de presentación cutánea. Ya en otro video más adelante hablaré sobre todas las posibles manifestaciones cutáneas que hay en el lupus, porque son muchísimas, y como les decía, también puede ser subaguda o crónica, dependiendo del tiempo que le toma en desarrollarse y también las características de afectación. Las mucosas incluye también las úlceras que aparecen en la boca o en la nariz, que usualmente no son dolorosas, eso también es algo importante, o el cabello, las uñas que se pueden afectar. Las manifestaciones articulares, musculares, lo más usual es el dolor articular, no es nada raro que haya artritis y bueno, 80-90% van a tener alguna manifestación a ese nivel y también pueden presentarse tenosinovitis o puede haber bueno, pues en realidad cualquier tipo de situación que comprometa las articulaciones o los músculos, incluso la inflamación muscular, la polimiositis, sin ser, o sea, una inflamación de múltiples músculos, sin ser justo una entidad diferente, que es la polimiositis como tal, o sea, una miopatía inflamatoria. El lupus por sí solo puede inflamar los músculos. También la inflamación de las serosas, que puede suceder más o menos bueno, pues en un 20-30% o hasta un 50% de pacientes y pues, justo puede ser desde que cause un dolor torácico cuando inflama el pericardio o dolor al respirar cuando inflama la pleura o incluso puede llegar a producir un dolor abdominal clínicamente muy difícil de distinguir de una apendicitis. Hay que pensar en la historia de una apendicitis blanca, de que haya podido tratarse de hecho de un lupus, aunque el lupus no es el único que causa este tipo de inflamación. Hay otros desórdenes
infrecuentes, todavía más raros que el lupus, como las fiebres mediterráneas familiares, que justo la fiebre periódica familiar, que precisamente una de sus características es la inflamación de las serosas, además de fiebre. Para que vean que no es nada sencillo, ¿eh? Puede haber también inflamación renal, 40-60%, un 10 a 20% pueden progresar a la insuficiencia renal crónica terminal, sobre todo si no se atienden temprana y agresivamente. Las manifestaciones hematológicas que van desde la anemia, trombocitopenia, anemia, o sea, disminución de glóbulos rojos, trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas. Puede haber también la linfopenia, es muy frecuente, que es disminución de los linfocitos, y todo esto que predispone a infecciones. Puede haber también destrucción de otras células de la sangre, como los neutrófilos, producir neutropenia, pero bueno, una combinación de cualquiera de esas o no haber nada de ellas. De hecho, es nada más 20-30%, pero los síntomas neuropsiquiátricos sí son mucho más frecuentes, 40-60%, y algo importante es que la mayoría, afortunadamente, son leves. Solo un 0.8 al 1% van a tener formas muy graves, como son las crisis convulsivas o la psicosis lúpica, que de hecho esto nos habla de una gravedad muy importante. Si quieres tú saber mucho más detalles sobre el lupus, te invito a darle clic justo en esta pestaña que está apareciendo acá arriba, que es esta tarjeta que te va a llevar al video donde hablo a profundidad del mismo. Bien, los tratamientos también son diferentes, no significa que no se puedan usar, por ejemplo, estos en el lupus, pero la fibromialgia, principalmente, algo muy importante que hay que recordar es que, aunque no es una enfermedad psicológica, la perturbación psicológica suele ser muy intensa, muy grave, y es fundamental sí acudir a este manejo integral que incluye la psicología, y lo que suele ser más efectivo es la terapia cognitivo-conductual, con un enfoque positivo, precisamente para disminuir temas como el victimismo, el catastrofismo, que, ojo, no es ningún insulto lo que estoy diciendo, es algo que sucede y es algo que, si pasa, empeora bastante la calidad de vida y pues el dolor de los pacientes. El ejercicio dirigido y gradual es fundamental. El ejercicio, aunque moleste, por eso tiene que ser supervisado por expertos, y el hecho de que se mantengan en actividad física va a disminuir notablemente la recaída del dolor y de los espasmos y otros fenómenos musculares. También pues, se requieren ahí combinaciones de relajantes, analgésicos, neuromoduladores, que incluye algunos antidepresivos como la duloxetina, la venlafaxina, incluso la sertralina en pacientes sobre todo que son más grandes, mayores de 65 años, e incluso los antidepresivos tricíclicos en quienes no tienen buena respuesta a estos, que se dejan como última opción porque son difíciles de conseguir y pueden tener más eventos adversos, incluyendo que pueden secar más los ojos y la boca. Una cosa que sí es muy importante es, salvo en alguna excepción por ahí que les digo que se agrega algo a la fibromialgia, no se deben usar glucocorticoides. Y incluso en el lupus se deben usar solo por el menor tiempo posible, la menor dosis posible, pero sí es muy común que se tengan que utilizar como terapia puente. Son excelentes fármacos, pero de uso delicado, y se tienen que usar únicamente por alguien que sepa discriminar entre, por supuesto, el efecto terapéutico y los eventos adversos, así de siempre tener en el radar la posibilidad de causar consecuencias a largo plazo. De hecho, por eso la volvería a poner a esta paciente. Ella tuvo las consecuencias a su muy tierna edad, digo, apenas va a cumplir 35 años, ya tiene cataratas en ambos ojos, apenas le operaron uno. Entonces, justo eso y osteoporosis. Entonces, son cosas que no deben de pasar, y por ello, sí, perdón que lo diga así, pero si tú con tu reumatóloga o reumatólogo te está dando y te sigue dando la prednisona, sí, y tienes la posibilidad de acceder a otros fármacos, definitivamente tienes que buscar otra opinión. Lo siento. Bueno, esto se da en conjunto con inmunosupresores o inmunomoduladores que se pueden llegar a utilizar en combinación. Desgraciadamente, en el lupus mucho del tratamiento sigue siendo artesanal, pero cada vez hay más opciones de terapia. Incluso yo actualmente estoy trabajando en dos protocolos de investigación y pues parece ser que son bastante prometedores, pero sí, hacer un conjunto de síndromes tan complejos es muy difícil encontrar un solo fármaco para todos los pacientes. Pero bueno, opciones hay, y incluye hasta biológicos,
y por supuesto que debemos de dirigirla según los órganos que están principalmente involucrados. Y el mensaje final, recordarte que si no te has suscrito lo hagas, que actives la campanita para que no te pierdas las nuevas notificaciones y lo más importante, que el lupus, al igual que las enfermedades reumáticas, deben de tratarse por reumatología y por reumatólogas o reumatólogos que estén certificados para que tu calidad de vida y tu pronóstico sea mucho mejor. Y eso también está demostrado por la ciencia. Cuídate mucho, no olvides compartir y nos vemos en la próxima.